Si te gusta Seúl o estás pensando en visitarlo y quieres recomendaciones de lugares que no se encuentran en las guías normales como cafés escondidos, tiendas de moda que inspiran o los sitios que más le gustan a los locales, quédate a ver este vídeo porque te voy a enseñar los mejores sitios y trucos para que todo vaya sobre ruedas. ¡Vamos! Hola chicos, para quien no me conoce, yo soy Laura, en redes sociales Laura Blas. Yo hago contenido sobre Corea, sobre Japón, Daily Life Aesthetics, vlogs en Madrid, así que si todo esto os gusta o os crea curiosidad, quedaos por aquí porque hoy os traigo, como os he dicho antes, una guía de Seúl con una curaduría de los mejores sitios que sí o sí tenéis que visitar si vais, así que vamos a empezar con las cafeterías. Vais a ver que en todas las categorías vamos a ver sitios desde lo más tradicional a lo más contemporáneo para así abarcar como todo en conjunto y hacernos una idea global de la ciudad. Y en este primer bloque de cafeterías voy a dejar la última para el final, aunque fue la primera que visité en mi viaje, pero es que es fantástica, es insuperable. Vamos a empezar haciendo un poquito de trampa, pero con un plan que para mí es perfecto, y es Jeondu Salted Bakery, que no es una cafetería como tal, es una panadería, y Seoul Forest, que está muy cerquita y combinando las dos sale un plan maravilloso. Esta panadería se ha hecho muy popular en los últimos años por el uso de pan de masa madre y sal marina, creando una combinación que conecta lo natural, lo simple, lo artesanal y lo reconfortante. Y es que estos panecitos, estos salted bread, por fuera son como crujentitos y por dentro son súper blanditos y la combinación de sabores es perfecta, como mantequillosa pero con un toque salado. Y aquí es donde entra Seoul Forest, porque como este local no tiene realmente como un sitio para sentarse, podéis aprovechar ir al Seoul Forest. Es un parque muy grande en el que la gente pues aprovecha para dar paseos, conectar con la naturaleza. Hay mucha gente también haciendo picnics. Cuando nosotros estuvimos haciendo picnic allí había como un grupo de señores mayores, todos con sus tuppers, sus cestitas, bueno, era increíble, un plan genial si me preguntáis. El siguiente del que os voy a hablar es uno de los espacios más increíbles en los que estuve y estoy hablando de Onion. Sí que es verdad que Onion tiene dos sucursales, una en Angu, que es una de las aldeas tradicionales de Seúl más populares y más visitadas, y otro lo tiene en Sonsu, que es una de las zonas pues más vanguardistas, más disruptivas, más modernas. El primero que visité fue el de Angu, pero se forman tremendas colas, pese a que el espacio es precioso y si vais a primera hora pues seguro podéis disfrutar de ese lugar que es maravilloso. Pero si no, el de Seongsu para mí es increíble, es totalmente lo opuesto en cuanto a arquitectura, a diseño, porque esto se trata de una fábrica abandonada que un grupo de artistas decidieron renovar, manteniendo pues las paredes vistas, el metal, y una de las cosas más chulas de este local es su gran mesa de postres, con croissants, bollitos de hojaldre, de todo, es que todo es... Ah, bueno, y las pirámides estas como de azúcar glass que se ven muchísimo... Ay, los de las uvas. Bueno, todos los postres son como maravillosos y están todos juntos y a la vista, entonces hacen como que la experiencia visual sea muy interesante. Tú vas con tu bandejita cogiéndolos. ¿Y qué deciros de esta cafetería, chicas? Yo creo que realmente estando allí, tomándote un café, disfrutando del espacio, conectas muy bien con lo que es la esencia de Seongsu, de cómo un barrio de fábrica se ha ido transformando para hacer algo más popular, más llamativo y dar una segunda vida a los espacios. No sé, es un lugar muy interesante y os lo recomiendo muchísimo. Yo 100% volveré. Creo que en cada uno que os cuente os voy a decir que es mi favorito, pero es que como es mi lista de los mejores en los que he estado, realmente pienso que todos son mis favoritos, y es que ahora vamos con ni más ni menos que New Dake. New Dake es una cafetería del grupo de Gentle Monster que siempre se encuentra en sus propios edificios, es decir, donde tienen la marca Gentle Monster, Tambourines, también suele haber un New Dake, salvo por uno que no me acuerdo ahora mismo en qué zona está, pero está especializado en sus oniwasans, que son estos triángulos que mezclan lo que viene a ser el concepto onigiri con los croissants. Pero aparte de este que tiene su propio concepto, el resto de New Dakes son como laboratorios de postres. Tienen esta estética industrial y esos postres de diseño que, más allá de estar deliciosos, de tener los ingredientes perfectamente seleccionados, son como pequeñas obras de arte culinarias. Recuerdo un tomate de gelatina que la verdad es que pues igual no tenía la mejor pinta para comer, pero estaba allí, tú lo veías porque igualmente también están expuestos para que tú lo veas, aparte de tener la carta digital, y es como, no me creo que este tomate de gelatina pueda ser un postre. Bueno, como que todo es un concepto muy experimental y os recomiendo muchísimo ir a este sitio a probar tanto su oferta gastronómica como disfrutar del espacio. Y aunque no quieras consumir, yo os recomiendo daros una vuelta, o sea, me parece increíble, es que además es tan diferente de lo que conocemos aquí que súper recomendado. Y vamos ahora con mi recomendación más tradicional dentro de este bloque, y estamos hablando de Chatel, que no sé si se pronuncia así, me he quedado muy francés, pero bueno.
Así es. Esto ya no es una cafetería, sino un salón de té. Y lo bueno de este salón de té es que puedes disfrutar de tomarte un té tradicional en un hanok. Te sirven tu té en vajilla tradicional, tienen postres coreanos tradicionales como yakgwa, que me encanta. Pensé que era algo que no me iba a gustar mucho por ser tan dulce, pero es como que verdaderamente tiene la dulzura perfecta. Me gusta muchísimo. Y al igual que decíamos con el primero, con Yayonda Salted Bakery, es un lugar como más pausado, más para disfrutar de la tranquilidad y disfrutar esa otra Corea. Y por último, lo prometido es deuda, vamos a hablar de Rain Report. Rain Report es una cafetería con varias sedes. Ahora recientemente creo que han abierto una, pero bueno, vamos a dejar también esta a un lado. Yo me voy a centrar en la de Itaewon, que es en la que estuve. El concepto de esta cafetería es el pronóstico del tiempo. Entonces tú vas viendo cuando entras dentro que te va poniendo pues está soleado, está nublado, llueve. Y lo interesante es cuando llueve, porque cuando el pronóstico de lluvia marca que llueve, en el local llueve de verdad. No me malinterpretéis, no te vas a mojar. Hay espacios concretos que se ve que no, o sea, que como que no son accesibles, en los que verdaderamente llueve. Juega con ese concepto de lo relajante que es tomarte tu café mientras suena el sonido de la lluvia, mientras llueve fuera. Y no solo eso, sino que aparte venden su propio café y el café es delicioso. Nosotros tomamos el Sesame Latte, que es café con sésamo negro, y creo que es el Sesame Latte más rico que he probado en mi vida. Y luego aparte un postre precioso, que además su carta de postres también es como de revista, es preciosa y súper rica. Y si vas, te recomiendo salir a la zona exterior, coger un paraguas de los que tienen, esperar a que llueva y pasar por su caminito de piedras, mientras sí, verdaderamente ahí sí te llueve encima, pero tú vas con tu paragüitas, te puedes tomar fotos. No sé, me pareció un momento increíble. En plan, aquí se le ha ocurrido esta genialidad. Me encanta, os recomiendo 100% Rain Report. Ok, pues ahora vamos con una de mis categorías favoritas, que es moda. Aquí vamos a empezar con una tienda a la que yo no he ido, pero me quedé con las ganas porque la tenía súper pineada, pero al final por falta de tiempo pues no pudimos visitarla, y es Maison Kim Kim. Kim Kim es una de las marcas que creo que mejor representan lo que es la nueva ola de moda coreana en el panorama internacional. Esta marca fue fundada por Kim In-tae Kim, ex diseñador de Balenciaga. Sus colecciones destacan por detalles que la hacen muy reconocible y que juegan con las proporciones, como por ejemplo son sus lazos extra grandes o sus gafas de sol de las que cuelgan perlas estilo lágrimas. Su flagship store en Seúl es una mezcla entre minimalista y elegante y disruptiva, y al final sus prendas se perciben como auténticas piezas de arte. Y por eso creo que es un lugar tan importante para la gente a la que nos gusta la moda, porque podemos ver cómo Corea no solamente exporta K-pop, K-drama, sino que también es un gran referente de la moda en el panorama internacional. Y vamos ahora con Other Error y su increíble tienda en el barrio de Seongsu. Sí, es verdad que Other Error tiene tiendas en diferentes puntos de Seúl, pero para mí sin duda la de Seongsu es la más increíble, porque tiene un espacio expositivo, inmersivo, que te transporta pues como al espacio. Y es que si hay una marca que verdaderamente ha revolucionado el streetwear coreano, yo creo que esa es Other Error. Esta marca fue fundada en el año 2014 por artistas anónimos y su cometido era pues hacer del error un concepto interesante, atractivo. La marca es conocida por sus reinterpretaciones surrealistas de, digamos, prendas cotidianas, sudaderas oversize, chaquetas deconstruidas, grandes volúmenes y campañas artísticas muy potentes que verdaderamente parecen piezas de museo. Y sí, por eso meto aquí Other Error, porque pienso que su flagship store es como un destino turístico y cultural en sí mismo, que te enseña ese panorama joven del arte disruptivo que ahora mismo tiene mucho peso y mucho movimiento en Seúl. Y pasamos ahora a otra de mis grandes favoritas, pero que nada tiene que ver con todo lo que acabamos de ver, y es Plits Mama. Plits Mama es una marca de accesorios nacida en Corea en el año 2018 con una visión ecológica. Su flagship store está situada muy cerquita del mercado de Wangjam y también muy cerca del Palacio Chandokun, y es un espacio limpio, tradicional, minimalista y sostenible, donde todo refleja su filosofía eco-friendly. Plits Mama elabora sus bolsos con plástico reciclado, utiliza botellas de plástico para hacer hilos y con estos hilos crea piezas pues realmente funcionales, muy trendy y muy interesantes. Lo más característico de esta marca son sus plits, sus pliegues, y es que todos los bolsos vais a ver que están plegados, y la he querido incluir aquí no solo porque el espacio me encantó, al igual que su filosofía, porque es como una Corea que mira el futuro desde lo ecológico, sino porque, no sé, disfruté tanto que al final me lo llevé y no lo tenía para nada pensado. Bueno, aquí tengo mi charm, pero este es el bolsito que yo tengo y es que me encanta. O sea, es un sitio que 100% merece la pena visitar si queréis pues un bolsito o una mochilita para todos los días o para alguna ocasión un poco más especial, que sea tan eco-friendly y tremendamente funcional. Y no podemos hablar de moda sin hacer una mención a Gentle Monster. Gentle Monster es como una óptica contemporánea que hace gafas de sol
sol y de vista con diseños atrevidos y un concepto de tienda artístico como de espacio expositivo cambiante que van adaptando a las diferentes colecciones que lanzan. Además, esta marca es la elegida por muchos de los K-pop idols. En cuanto sale una colección, enseguida marcan tendencia. Cada tienda de Gentle Monster es diferente, es una instalación artística. Para mí House Dosan es muy interesante porque es donde suelen tener las instalaciones que van acorde a la colección que se lanza en ese momento, pese a que en las demás se hagan pequeños guiños, pero sin duda todas son dignas de visita, aparte de que algo que me encanta de allí es que tú puedes ir y probarte las gafas sin problema. Hace como que tú puedas interactuar con el espacio, interactuar con el producto, probártelo, desprobártelo, grabarte, hacerte fotos, así que 100% dentro de lo que es moda juvenil de tendencia popular en Seúl hay que hablar de Gentle Monster porque es súper icónico. Y por último, el epicentro del streetwear coreano, Musinsa. Y con Musinsa me refiero a la tienda Musinsa de Hondae, no a Musinsa estándar, porque Musinsa, como Musinsa global, dentro tiene diferentes marcas. Una de ellas es Musinsa estándar, de la que se han hecho tiendas especializadas únicamente vendiendo estos productos, que son básicos de buena calidad para el día a día, pues populares entre los jóvenes. Pero aparte de esta, dentro de Musinsa podemos encontrar diseñadores coreanos emergentes, diseñadores coreanos más asentados, diseñadores coreanos pues ya más de alta gama, como por ejemplo puede ser Anderson Bell, e incluso también piezas pues del panorama más internacional como Nike o algunas otras marcas del estilo. Y para mí Musinsa tiene que estar dentro de esta categoría porque si quieres entender cómo viste la juventud en Corea, literalmente es Musinsa. Pero ten cuidado porque es enorme, así que controla el tiempo. Y vamos ahora con el bloque de turismo, los lugares tradicionales que literalmente no te puedes perder, museos, puntos de interés. Voy a empezar por lo que veíamos todas las mañanas nosotros desde el lugar en el que nos alojábamos, y esa es la En Seoul Tower. Creo que la Namsan Tower es uno de los símbolos más reconocidos de Seúl, que literalmente si tú dibujaste el skyline de Seúl pues siempre vas a dibujar la Namsan Tower, y está situada en el monte Namsan. Subir hasta allí no es solamente como una experiencia súper interesante porque al fin y al cabo conectas con la naturaleza, te alejas un poco de todo el ruido de Seúl, y además una vez arriba del todo vas a disfrutar de una de las vistas más increíbles de toda la ciudad. Además existen varias tradiciones en torno a esta torre, y es que por ejemplo los enamorados hay una zona en la que ponen candados como para que su amor dure para siempre, o la de Año Nuevo, que es que cuando todavía es de noche pues te levantas súper temprano antes de que amanezca para subir a la Namsan Tower y así poder ver el primer amanecer del año, que es un momento lleno de simbolismo en la cultura coreana. Y sobre todo si viajáis en primavera tenéis que anotaros este plan porque de verdad que la experiencia es increíble. Y vamos ahora hasta los cimientos de la tradición con los palacios de Corea. Nosotros visitamos Gyeongbokgung y Chandoku, que son dos de los 5 palacios principales de la dinastía Joseon. El más famoso, Gyeongbokgung, es literalmente una joya arquitectónica. Chandoku, por ejemplo, también es muy famoso, sobre todo por su jardín secreto. Y una cosa que quiero que no te pierdas, no como yo, que no me dio tiempo, es que aproveches y vistas el traje tradicional coreano, el hanbok, no solamente porque la experiencia debe de multiplicarse por 1000 en increíble, sino porque aparte probablemente entres gratis a estos palacios, y de verdad que yo creo que es una experiencia que 100% te conecta con las raíces de Corea y que hace que esta visita cobre más sentido y merezca más la pena. Yo sin duda la próxima vez que vaya lo pienso hacer 100%, y por supuesto me voy a llevar estos para colgarlos de mi bolso, y así no solamente voy con mi hanbok vestida preciosa, sino que me voy a poner un bolsito con mi mini hanbok, y a Jorge le vamos a poner su minigat, por supuesto. Que esto lo hicimos, no sé si lo habéis visto en un vídeo anterior. ¿Cómo quedan los de monos? Bueno, no podía no enseñarlo, pero sí, 100% es una experiencia que yo creo que hay que vivir. Y ahora, siguiendo con este enfoque tradicional, vamos con los templos. Yo voy a hacer un poco de trampa y os voy a meter dos dentro de esta categoría, y es el templo Gogyesa, tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, y Bonghaemunsa. Y aunque son dos templos muy distintos, ambos comparten la visión de cómo el budismo sigue vivo a día de hoy en Seúl. El templo Gogyesa, que se encuentra literalmente situado en el centro de Seúl, es la sede principal de la orden Gogye, del budismo zen coreano, y este templo la verdad que llama mucho la atención porque literalmente vas caminando entre avenidas, rascacielos, y de repente un remanso de paz. Tienes ahí el templo, los pabellones de madera y las miles de linternas de colores, y aquí yo os recomiendo daros un paseo pues para disfrutar de su arquitectura, paseo reflexivo, no sé, un sitio muy especial. Y por otro lado, el otro templo que os mencionaba, Bonghaemunsa, está en pleno distrito de Gangnam, es decir, entre toda el barullo, la gente, el Coex Mall. En este templo se encuentra uno de los budas más grandes de Corea, de 23 metros, y además también tiene Temple Stay. Temple Stay es que tú te puedes alojar en el propio templo, puedes participar en las meditaciones, en las ceremonias del té, y así vivir de primera mano la tradición espiritual coreana. Vamos con Dondaemun
Design Plaza, que es una obra maestra de la arquitecta Zaha Hadid y uno de los emblemas contemporáneos de Seúl. Este edificio es increíble igualmente tanto por fuera como por dentro. Por fuera porque literalmente parece una nave espacial, tiene todas esas placas metálicas en esos edificios de formas extrañas. Está situado, como su nombre bien indica, en el barrio Dongdaemun, que es un barrio históricamente de comercio textil y también de mercados nocturnos, así que volvemos a ver otra vez esta contraposición de lo ultramoderno como el Dongdaemun Design Plaza con lo más tradicional como son estos mercados textiles. Y dentro de este edificio tan llamativo pues realmente encontramos un espacio lleno de creatividad en el que podemos encontrar desde exposiciones, tiendas de moda, de diseño digital, arquitectura, incluso también se celebran desfiles de la Seoul Fashion Week. Y por último el Museo Leum. El Museo Leum es uno de los museos más fascinantes de Seúl porque combina perfectamente el arte tradicional coreano con el arte contemporáneo internacional. Allí vamos a poder ver desde cerámicas de ladón y pinturas budistas hasta obras de Andy Warhol o Basquiat, por ejemplo. Y aparte el propio edificio del Museo Leum es una obra en sí, es precioso. Seguramente habéis visto fotos en las que se saca pues la gran escalera de caracol y aparte cada ala del museo tiene estilos distintos, lo que hace que aparte de ser un recorrido artístico pues también sea un recorrido arquitectónico. Y es que al final el Leum es el reflejo de cómo Corea se proyecta ante el mundo, es como respetando enormemente sus tradiciones pero a la vez pues posicionándose como uno de los epicentros de la creatividad global. Así que para los amantes del arte y el diseño 100% tenéis que visitar el Leum porque es increíble tanto por su contenido como por su continente. Y como no podía ser de otra forma, en esta guía perfecta para Seúl incluimos una sección a la cosmética. Empiezo con una de mis marcas de body care y perfumería favoritas, que es Tambourines, también de Gentle Monster. Y una vez más, al igual que ocurre con Gentle Monsters o con New Day, Tambourines es un espacio en el que no solamente vas a comprar los productos, sino que vas a vivir una experiencia sensorial. En su flagship store en el barrio de Sonsu encontramos una arquitectura un tanto peculiar, porque es un edificio que aunque está construido hacia arriba con vigas, realmente el espacio que visitas está debajo. Así que ya de entrada pues demuestra todo ese carácter disruptivo que tiene la marca. La marca busca ofrecer una experiencia de belleza más allá del producto. Así podemos encontrar sus bálsamos labiales con forma de huevo o sus perfumes en forma de setas. Y no solamente se trata de productos estéticamente bonitos, sino que también hablamos de productos que tienen ingredientes muy bien escogidos para crear un concepto alrededor de ellos. No sé si todavía hoy seguirá, pero cuando yo fui en la tienda había como la escultura de dos señores mayores que se estaban aplicando el bálsamo de labios y vives como esa experiencia más allá pues de ir a comprar. Y yo creo que eso es lo que hace que estas marcas sean tan únicas y que merezcan una visita, porque son muy distintos a lo que se ofrece en otras partes del mundo. La siguiente es una de las marcas más emblemáticas de la cosmética coreana y es Innisfree. Innisfree fue fundada en el año 2000 por el grupo Amore Pacific con el objetivo de crear productos naturales y ecológicos. Esta marca se distingue por utilizar ingredientes provenientes de la isla de Jeju, isla que por cierto tengo muchísimas ganas de visitar porque es como un paraíso en Corea, no sé, la tengo en mi lista de lugares próximos a los que tengo que ir, así que espero que sea pronto. Y de vuelta a Innisfree, la flagship store, que creo que es pues la tienda que verdaderamente merece la pena visitar, se encuentra en el barrio de Sonsu. Se le conoce como The Isle y fue diseñada por un estudio arquitectónico. Y como no puede ser de otra manera, el concepto de la tienda es pues evocar como que estás en una isla, fusionándolo con tecnología, para que tengas una experiencia completa. El siguiente sitio que os voy a recomendar dentro de la categoría de cosmética lo descubrí una vez había vuelto de mi viaje a Seúl, así que también está dentro de mi número 1 en las cosas que tengo que hacer cuando vuelva allí, y es ni más ni menos que la flagship store de Pyongyang. Su tienda en Seúl es preciosa, parece un hanok tradicional reinterpretado de forma minimalista y moderna, con maderas claras, luz suave, y lo más especial de los productos de Pyongyang son sus fórmulas, que están inspiradas en la medicina tradicional coreana, utilizando ingredientes como la peonía, el ginseng, la centella asiática que se ve en un montón de productos de K-Beauty, y suelen intentar que sus formulaciones sean como los más simples posibles. Y al fin y al cabo la filosofía de la marca es crear productos que son buenos para tu piel, que no la tapan, sino que a largo plazo la mejoran. Y por todo esto creo que Pyongyang merece una visita. Y ahora vamos a su antítesis, a Fui. Fui sin duda es la marca que 100% ha revolucionado la cosmética coreana para el público joven, con su enfoque pues más creativo, divertido, más visual. ¿Y dónde creéis que puede estar la tienda insignia de una marca así? En Sonsu. Y se llama Fui Ajit. Literalmente este espacio parece diseñado para la generación Z. Sus productos también son muy representativos de su propia filosofía, como
por ejemplo es el Pudding Pot, que es un bálsamo súper funcional pero con un packaging muy divertido y versátil. En general sus maquillajes combinan calidad, diseño atrevido y vuelve a ser un sitio en el que no solamente vas a comprar, sino que vas a probar, a tocar, a sentir, y en el que al menos cuando yo fui por la compra de cualquier producto te hacían un charm que era así como con forma de huevito más o menos, que se abría y dentro tiene el bálsamo. Entonces es como que está pensado todo al detalle, hacen que sea muy divertido el mundo del maquillaje, así que la tienda es un lugar al que 100% hay que ir. Y por último no podemos cerrar este bloque sin mencionar a Olive Young. Olive Young es una tienda multimarca que se encuentra por todo Seúl, literalmente por todo Seúl. En cada rincón hay un Olive Young más grande o más pequeño y allí encontramos tanto productos de skincare como maquillaje, como suplementos vitamínicos y las marcas más populares de Corea. Ir allí es 100% vivir la locura en persona, porque además tiene un montón de staff que están hablando de sus ofertas, de los productos que están más de moda, entonces es como todos los estímulos, pero es donde 100% vas a encontrar reunidos los mejores productos o más populares. Además, aunque no sepas coreano, vas a saber cuáles son los más vendidos o los productos más queridos, porque suele tener cartelitos en plan el número 1 más vendido del 25, el que ganó un premio en el 2024. Pero antes de entrar allí yo te aconsejo que te lleves tu lista hecha, porque si no vas a acabar gastando mucho más de lo que quieres. Y chicas, no sé si es solo a mí o a vosotras también os ha dado hambre después de todo este tiempo, así que vamos 100% con la última categoría de la guía, que son los restaurantes y mercados de comida. Voy a empezar por el que tenía así como apuntado de refilón para ir, pero solamente fuimos porque nos pillaba de paso, pero que luego fue como un gran descubrimiento que a día de hoy voy recomendando a toda la gente que sé que se va a Seúl, y es Siyu Ramyun Library, o el paraíso de los fideos instantáneos. Siyu Ramyun Library es una tienda de ramyuns que lo lleva la marca Siyu. Seúl está lleno de tiendas de conveniencia y hay varias marcas operando como 7-Eleven, Nice to Siyu. La diferencia con el resto de tiendas de conveniencia es que esta está focalizada únicamente en fideos instantáneos o en ramyuns, y no solamente vas a encontrar literalmente todos los sabores que te puedas imaginar como si estuvieras en una librería, porque están ordenados como si fueran libritos, sino que aparte tienes un rankings de cuáles son los favoritos del más favorito al menos favorito. Nosotros nos trajimos creo que el top 3 y uno de ellos lo probamos, pero ya se me ha olvidado. Sé que estaba rico, pero no me acuerdo cuál era, así que os puedo decir que mi favorito es de kimchi y el sin también me gusta. ¿Y hay otro? Bueno, el buldak de queso también me gusta. Pero allí tenéis el listado por si queréis echar un ojo. Así que es una visita 100% obligatoria, no solamente porque os lo podéis llevar de souvenir, sino porque si os ha entrado el hambre y no tenéis ningún sitio para comer o cenar o queréis vivir esa experiencia, allí tenéis todo lo necesario para preparároslo y coméroslo en sus banquitos. Y siguiendo dentro de la línea de las convenience store, vamos con el 7-Eleven que está al lado del río Han, porque no solamente vas a experimentar lo que es la cultura de las convenience stores, sino la de los picnic y vivir el momento reunión de amigos a las orillas del río Han. Es algo como cultural muy suyo. Y es que en Corea las tiendas de conveniencia no solamente son un lugar para comprar snacks, sino que puedes organizar una comida completa allí, como por ejemplo cogiendo kimbaps, platos preparados como tteokbokki. Y es que, como ya os he dicho, en estas tiendas de conveniencia está todo pensado para que tú convenientemente te lo puedas comer. Así que coges todo lo que necesites en el 7-Eleven, lo preparas y a disfrutar de una de las actividades más populares de los locales. Ok, pues pasamos ahora a mi restaurante favorito de mi viaje a Seúl, que sin duda es Vegan Insa, en el barrio de Insadong. Y es que la cocina tradicional coreana se basaba muchísimo en vegetales, aunque poco a poco con los años se fueron introduciendo también pues carne o pescado. La propuesta de Vegan Insa es volver a esa raíz vegetal, así que ofrece un menú 100% vegano. Para mí ese lugar es el paraíso porque reinterpreta platos tradicionales de la cocina coreana como el bibimbap o el japchae, pero a base de vegetales, y tiene los sabores más ricos del universo. Yo creo que desde que probé su pollo frito coreano no he vuelto a ser la misma persona. Aún recuerdo cómo crujía, el sabor que tenía, es que era literalmente delicioso. Y una persona vegetariana o vegana puede disfrutar de esta comida tradicional pero con una base en vegetales. Y ahora el plato fuerte. Vamos a empezar con el mercado más popular de comida de todo Seúl, que es Wanjan Market. Este mercado fue fundado en el año 1905, lo que por supuesto lo hace uno de los mercados más antiguos del país, hasta el punto de haber salido en series y documentales internacionales como es Street Food en Netflix. Allí 100% vais a poder disfrutar de la oferta más amplia de comida callejera de todo Seúl, porque literalmente hay muchísimos puestos, así que una vez allí simplemente yo te recomiendo pasearte entre esos diferentes pasillos, ir viendo qué te apetece. Y si hay un puesto que yo te recomiendo probar, pese a su cola, es el puesto de los churros. Es algo muy básico porque al fin y al cabo los ingredientes son muy sencillos, pero el sabor es increíble y como postre merienda es perfecto. Y ahora vamos al otro mercado, que si no os importa tanto visitar un mercado más pequeño
pequeño o menos famoso, yo 100% os recomiendo visitar Mangwon Market. Aquí, aparte de poder disfrutar de comida callejera, al igual que había en Wanyan Market, sí que es verdad que tienes menos opciones porque no es tan grande, pero sin duda tienes una diversidad amplísima. También vas a poder ver cómo los locales hacen sus compras, compran su kimchi, sus verduras frescas, su tofu. Y te voy a dar dos recomendaciones que yo probé. Por un lado, el hot dog, que el hot dog lo tienes que probar en algún lugar, o sea donde sea, el hot dog lo tienes que probar. Y luego también en el mercado Mangwon, que creo que se hizo para turistas en verdad, porque el vendedor ponía mucho empeño en que lo grabara y lo fotografiara, pero estaba rico. Y es este marshmallow que está relleno de helado. No sé si podías elegir, el mío era de chocolate y te lo flambean con una especie de dinosaurio, o sea, hacen así como toda la performance, pero estaba rico. Si sois fans del helado como lo soy yo, estaba muy bueno. Y aparte de lo dulce, recuerdo que Jorge se pidió pollo frito coreano, que le encantó porque tenían como diferentes salsas, entonces tú podías mezclar, y yo me pedí verduras como fritas y también estaban deliciosas. Y aparte es que pues no estaba tan abarrotado, entonces se sentía una vibra muy guay, me gustó muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna recomendación que hacerme, dejadlo en comentarios, y si vais a apuntaros a alguno de los sitios que os he recomendado, también dejádmelo, cuál ha sido el que os ha llamado más la atención. No os olvidéis de darle al like, que me ayuda un montón, y de suscribiros al canal, y nos vemos muy prontito con nuevo contenido. ¡Chao!